Bienvenidos y bienvenidas. Nosotras somos un grupo de estudiantes de la carrera Fonoaudiología de la Universidad de Concepción, que preparamos este video para la asignatura de Neurolingüística a cargo de la profesora Mabel Urrutia sobre el libro El cerebro lector, escrito por Stanislas Dehaene, en donde nos adentraremos específicamente al segundo capítulo aclarando conceptos de manera entretenida e innovadora. Esperamos que les guste. Primero que todo, ¿quién fue Stanislas Dehaene? Stanislas Dehaene es un neurocientífico cognitivo francés que nació el 12 de mayo de 1965 y realizó sus estudios en la Universidad de Oregón. Este autor centra sus estudios en temas como la cognición numérica, las bases neuronales de la lectura y los correlatos neuronales de la conciencia. Sus dos libros más destacados son El cerebro lector y Cerebro matemático. Además, este autor ganó el premio Brain Prize. Ahora bien, dentro del segundo capítulo del libro El cerebro lector, vamos a encontrar información y datos muy interesantes con respecto a nuestro cerebro y la lectura. Por ende, procederemos a desarrollarlos a continuación. Para comenzar, ¿sabías que el neurólogo francés Joseph-Jules Dejerin fue el primero en identificar qué zonas del cerebro intervienen en la lectura? Además, Dejerin continuó sus estudios relacionados a este tema y se volvió pionero en el estudio de la alexia en el año 1892. Interesante, ¿no lo creen? Javi, ¿qué te parece si les cuentas más sobre la alexia pura en específico? Claro. Primero, deben saber que en un comienzo Dejerin la denominó ceguera verbal pura, ya que hacía referencia a un déficit selectivo en el reconocimiento visual de secuencia de letras y palabras. Posteriormente, a esta anomalía se le llamó alexia sinografía o alexia pura, como se conoce actualmente, es decir, una lectura deteriorada sin deterioro de la escritura. Se le llama pura por 4 razones. El lenguaje hablado está intacto. La escritura se encuentra preservada. El reconocimiento visual de objetos, caras, dibujos e incluso dígitos puede ser en gran medida normal. El conocimiento táctil o motor de las formas de las letras se encuentra preservado. Ahora, para que entiendan un poco más cómo funciona esto, debemos saber que nuestro cerebro contiene zonas específicas para la lectura. Estas zonas son el lóbulo occipital, la corteza temporoparietal y la corteza frontal inferior. Estas transmitirán la información sobre la identidad de la secuencia de letras a las áreas cerebrales del lenguaje. Pero ojo, estas áreas se pueden ver afectadas. Claro, una de las patologías más frecuentes en los adultos es el accidente cerebrovascular. Cuando ocurre en el polo occipital del cerebro, se provoca una desconexión de las fibras del centro visual para las letras. Por ende, estos pacientes pueden ver las formas de las letras y procesarlas como cualquier otro objeto visual, pero no pueden reconocerlas como tal, ya que sufren de un síndrome llamado ceguera verbal. ¿Cómo descubrieron estas patologías? En la antigüedad, para poder investigar nuevas patologías cerebrales, los científicos hacían estudios post-mortem. Esto significa que una vez que el paciente falleciera, comenzaban el estudio de su cuerpo. Pero ojo, este método de estudio fue evolucionando, ya que los neurocientíficos consideraban que los estudios post-mortem demoraban más de lo esperado. Es por eso que en el siglo XVIII se incorpora el concepto de neuroimagen, y se planteó que las zonas del cerebro que se encuentran trabajando consumen más energía que las demás. Sin embargo, esta idea de neuroimagen se llevó a cabo tiempo después y recibió el nombre de tomografía por emisión de positrones. Con ella esperaban reconocer las regiones cerebrales asociadas a la lectura mediante la inyección de sustancias radiactivas que llegaban hasta el cerebro. Gracias a este avance se pudieron fotografiar las primeras áreas del lenguaje en el cerebro de un ser humano vivo, y se percataron que la región temporooccipital izquierda parecía tener un rol importante en la lectura. Aún así, los avances científicos para poder estudiar el cerebro continuaron hasta crear la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional es un método mucho más flexible, pues es inofensiva para el ser humano porque no se inyectan sustancias radioactivas, sino que las variaciones en la concentración de oxígeno en sangre son las que modulan la señal de la resonancia magnética. Además, este método se encuentra disponible en todos los hospitales.
Esta resonancia presenta numerosas ventajas. Provee una imagen tridimensional de cualquier región del cerebro. Es muy rápida y es notablemente sensible. Por ejemplo, una sola palabra escrita es suficiente para impulsar un destello transitorio de activación en un área específica del cerebro que se denominó caja de letras. Esta caja de letras se encuentra específicamente en una región lateral en la cisura temporo-occipital y se le denomina así ya que esta es exclusiva para la palabra escrita. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que esta área del cerebro se estimula solo al observar la palabra escrita y no con la palabra hablada. Por ejemplo, cuando a las personas se le pide que deletreen en su mente, el área de la caja de letras es levemente activada por las palabras habladas, solo porque los participantes imaginan la palabra escrita. Estas propiedades funcionales de la caja de letras son similares entre una persona y otra. Esta zona llamada caja de letras es universal. Los estudios revelaron que sin importar la forma en cómo hayan aprendido a leer o en qué dirección lean, siempre se va a activar la misma zona en el cerebro. Resumiendo, si eres estudiante de fonoaudiología, te recomendamos este libro, ya que explica de manera concisa y entretenida información relacionada con las distintas áreas de la fonoaudiología. Nuestro capítulo en particular hace referencia a la lectura, qué partes del cerebro participan, cómo puede verse afectada por distintas patologías y los diferentes métodos utilizados para su diagnóstico. Motívate a leer este capítulo y aprender de manera entretenida la complejidad del cerebro y su funcionamiento, ya que te será útil para tu futuro quehacer como profesional. Y ese fue nuestro video. Esperamos les haya gustado y se motiven más a leer sobre el libro El cerebro lector. Gracias.